Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Ya comenzó a funcionar la nueva línea de transporte urbano Ronda Ciudad Universitaria Rosario Sur, conectando de forma directa a los barrios Las Delicias, Dorrego, Tiro Suizo, Las Heras, Nuestra Señora de la Guardia, Domingo Mateu, Tablada y Barrio de Hospitales con la Siberia, y a vecinos de República de la Sexta con la Zona Sur, con unidades 100% adaptadas para usuarios con movilidad reducida y servicio de transbordo. Circula los días hábiles y es uno de los 4 nuevos servicios que se están incorporando en el transporte urbano de pasajeros, junto con las líneas 115 Bandera Aeropuerto, la línea diferencial Rosario Sur y la extensión en la línea 153 Negra. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Oscar Héctor Fay. ¿Quién es? Bueno, vamos a decir algo. Perdí. El bigote de Oscar Fay es mejor que el mío. Pero al que le dicen bigotes a mí. La primera parte de la historia de Oscar Fay. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Acompáñeme, no es sencillo de entender. Es muy bueno de escuchar. Señor director, ahora. Dame tu nombre completo. Oscar Héctor. Oscar Héctor. F-A-Y se escribe. F-A-Y, sí. Ese es irlandés. ¿Sin T? No, T, ya cuando le metiste T o H es árabe. Yo no soy... Entonces sería FIBE en algún momento. En algún momento, exactamente. Sí, viene de Fez, probablemente. Pero mi bisabuelo irlandés. ¿Y tu vieja? Mi mamá era Rosa, como la flor, R-O-S-A. Y Victorina se llama, Victoria. ¿Y naciste en Rosario? Sí. Nací en Rosario, me crié en Rosario y traté toda mi vida de estar, no digo vinculado, porque vivía, a pesar de los viajes y los trabajos en el exterior, pero siempre volvía a Rosario. Me encanta. Soy una especie de rosarino empedernido. ¿Y cuál es el barrio, la cuadra original? Yo nací en los alrededores, digo alrededores porque después te digo puntualmente, de Ayora y San Martín. Y yo nací en un pasaje que en aquellos años se llamaba Pasaje Colorado. Y que ahora creo que se llama Casablanca, cambió varias veces el nombre. Era calle de tierra cuando yo nací. ¿Y cuneta? Sí, se pavimentó, porque como estaba pegado a Boulevard Seguí, el que estaba pavimentado era Boulevard Seguí, y bueno, ya a 50 metros eso no se usaba. Era una calle que es muy larga, después creo que sigue muchísimas cuadras, pero nace por allí, se llamaba Pasaje Colorado, que es Pasaje Casablanca ahora. Y bueno, se convirtió con los años en una especie de, ¿cómo te podría decir?, de vivienda colectiva, porque incluso cuando se pavimenta, que yo era muy chico, siguió sin pasar tránsito. Entonces los cumpleaños, las fiestas patrias, qué sé yo, las navidades, qué sé yo cuánto, se hacía una mesa muy grande ahí y compartíamos todo en la calle. Era la época en que ni siquiera, sí, había cerradura, pero no había llave. No, yo no tenía tapial, era un libustro. Claro. Así la casa tenía un libustro adelante. A veces, nosotros, juego las cartas, entonces cuando uno tiene una buena jugada y no apuesta, se escondió atrás del ligustro. Sí. ¿Qué es eso, no? Sí. ¿Cómo era ese barrio? Viví. ¿Conservás amigos? ¿Conservás historia de ese barrio? No, probablemente porque debo ser uno de los pocos sobrevivientes. Lo que pasa es que viví ahí hasta los 18 años. Después nos mudamos en calle Viedma y San Martín, porque mi viejo había comprado un terrenito y consiguió ¿Cuántos hermanos son? Nosotros de nacimientos 3, pero falleció uno muy chiquito. Mamá tuvo al primero a los 18 años y murió de parálisis infantil a los 3 años. Eso ha sido 50, 52 más o menos.
la fecha? No, este chico se O murió antes, en el o antes de 30. la epidemia fue. Pues la epidemia Sí, no fue antes que se controló la epidemia, en la década del 30, te digo con certeza, murió en el 33. Y después nace mi hermano, 3 años más tarde, y yo 2 años más tarde. Así que en vida 2, pero mi hermano se fue tempranamente a Estados Unidos cuando tenía 18, 19 años y se quedó allá. Así que prácticamente a partir de los 18, 19 años yo fui único hijo, aunque nos criamos junto con mi hermano, pero se quedó allá y bueno, yo seguí vinculado a mis viejos y demás. Pero el barrio, 2 cuadras más, porque nos fuimos bien a San Martín, que era toda una manzanas de baldío, porque estaba un club que se llamaba Mucio, y atrás estaban los terrenos del Swift, que eran todos baldíos. Así que ahí ahí vivimos nuestra vida, porque... O sea que sos de baldío y pelota. Baldío y pelota, y cazar pajarito y todas esas cosas, que fue fantástico. ¿Por qué no terminaste Centrojá o 9 No, de yo era León? malo para el fútbol, no, era malo. Yo no, sí, jugaba porque jugábamos todos los pibes. Pero otras cosas sí hice después con los años, pero digamos deportivamente, pero para el fútbol no tuve nunca habilidad, porque ¿sabés qué pasa? Yo quería ser arquero. Me encantaba ser arquero. Y me mataban a goles, me hacían entrar goles de cualquier lado. Andá adelante, mandé. Fracasaba. Y lo lindo siempre me acuerdo porque siempre había un pibe un poco más pudiente y que era el dueño de la pelota. Entonces, los otros días me acordaba que me quedó grabado ese cuando lo llamaba la mamá a tomar la leche o lo que fuera, se llevaba la pelota. Se terminó el partido. Uy, los otros días me pasó una escena familiar similar con otra cosa igual y llegó la madre y se llevó la pelota. Había varios que no me entendieron. Ah, bueno, a lo mejor si hacías la metáfora con el gordo que se lleva la pelota porque también era la otra. No, y de ojo que no lo dejé jugar, lo poníamos de todo, centrofobo lo poníamos. Era malísimo, pero traía la pelota. ¿La escuela era en ese barrio? La escuela yo fui a Ayolas y Entre Ríos, a Hogar del Niño. Toda la primaria. ¿Cómo se llama esa escuela? Se llamaba Hogar del Niño, no sé cómo se llama ahora. Era Ayolas y Entre Ríos, una escuela grande, una escuela que tenía mucha vocación por las cosas técnicas. Tenía una gran carpintería, muy lindo fue eso. Después ingresé en el Industrial Superior de la Nación, que se llama ahora Politécnico, en Ayacucho y Pellegrini. Teníamos tres tranvías que arrancaban de Ayolas y San Martín, el 7, el 8 y el 18, que iban por Entre Ríos y yo me bajaba en Pellegrini. Y después teníamos 10, 12 cuadras que íbamos a pie. Y parecía, el recuerdo mío es que se iban juntando los pibes a medida que vos avanzabas en las cuadras. Así que era una farra eso, porque te encontraba con los amigos. Y después a la vuelta, igual, venían por San Martín el 8. Así que tomaba el 8, pues íbamos mañana y tarde. Tenía 2 horitas, 2 horitas y media, y los sábados iba. Claro. El Poli tenía clase los sábados, sí. Pero esa parte del Politécnico fue maravillosa. ¿Ahí hasta qué año hiciste? Y me recibí de técnico químico. En aquel entonces eran 6 años. Toda la secundaria eran de 5, pero ahí salías con un cargo técnico. Y salí, me recibí de técnico químico, ahí descubrí que la química, ahí tengo una anécdota maravillosa de un flaco que se llamaba Nemec. Gran jugador de básquet, jugaba en Sportmen Unido. Y era jefe de trabajos prácticos, ¿no? Entonces, vos en tercer año era básico, todas las divisiones tenían las mismas materias, pero en tercero te daban prácticamente, ya te mostraban cómo iban a ser las especialidades, que tenía construcciones, electricidad, química, y la otra no me acuerdo cuál era. Bueno, y vos ahí decidías lo que tenías que hacer. Y este flaco vino a hacer un trabajo práctico de química, con unos, se llaman indicadores, ¿no? Tenía en unos tubitos, puso unas gotitas con agua y empezó a hacer colores. Pasaba del rojo al amarillo, del amarillo al verde, del verde volvía al rojo poniéndole unas gotitas. Y yo siempre fui un apasionado y un admirador del circo. Cuando venía un circo al barrio, a veces teníamos, no sé si teníamos que pagar la entrada, pero no colábamos siempre. Viste que por abajo de la carpa podía pasar y lo vi a digo, este mago,
qué magia que está haciendo. Entonces el tipo dijo, esto es química, esto se puede hacer. Sí, me di cuenta que ahí me enganché con la química. ¿Te gustó? Y yo tenía 15 años, 14, 15 años, así que no dejé mal un tubo de ensayo. Entonces suelo decir, como esa frase que tenemos cuando llegamos a cierta edad que la repetimos, mira, yo miro la vida a través de un tubo de ensayo. Más de allá no voy porque no me pregunté cosas raras. Claro, pero por ahí te pueden decir que te quedaste en una probeta o Sí, miraste de un sí, termo. sí. Bueno, no lo digo mucho porque como ahora con probeta, viste, se puede generar alguna... que está guardando chicos en la probeta. Y de eso es un industrial finalmente. Sí, sí. ¿Y del industrial a dónde fuiste? Cuando terminamos, nosotros éramos un curso maravilloso. Era en la primaria, ¿era mixto o era varones y mujeres? No, a esa altura el poli tenía varones solo. No, en la primaria, después te pregunto. No, la primaria sí. ¿Era dividido? No, ¿Era mixto? Era mixto, sí. Y algunas maestras, me acuerdo, se suele reír mi señora cuando le cuento a una señorita Elena. Fíjate vos, cuando uno estudia un poco metiéndose cómo ha sido la evolución biológica, el uso de las manos trajo la palabra. No es que vino primero la posibilidad de hablar cuando se fue haciendo el proceso evolutivo en el género humano, el uso de las manos y todo lo que se demuestra y se sabe que es así, ¿no es cierto? Sí, es un idioma el gestual. Claro, finalmente. cuando tuvo que comunicarse con el de al lado y dijo, mira, esto se hace así, tuvo que hablar. Entonces, la señorita Elena, y me acuerdo que era tercer grado, hacía campeonato, traía ovillos de hilo. Ovillos de hilo. A veces de lana, a veces de hilo sisal o hilo de algodón, y hacía campeonato. ¿Hace cuánto que no oigo hilo sisal? El viejo. Qué viejo que estaba. ¿Te acordás que se usaba para atar? Es un hilo peludo. Era. Sí. Y hacía campeonato de quién lo desenredaba primero. En el fondo estimamos que lo que él hacía es generar habilidad manual. Y perseverancia para no romper todo. Y bueno, a esto iba, era la paciencia. Y vos sabés que yo ganaba casi todos los campeonatos. Después el premio, qué sé yo, no me acuerdo, a veces era un bizcocho, a veces era, qué sé yo, no me acuerdo, pero uno tiene spot así, ¿no? ¿De qué laburaba el viejo? ¿No pasaste hambre vos? Empleado de comercio. ¿Empleado de comercio? No, hambre no, pero justiniano. Justito. Sí, ahí nomás. Me acuerdo de la famosa libreta que el almacenero te escribía con lápiz de tinta. Sí. Que si de vez en cuando se lo mojaba en la saliva, era una mancha que se llamaba lápiz de tinta, porque cuando el grafito tenía un colorante y llegaba a fin de mes se pagaba una vez al mes, pero nunca se pagaba la cuenta entera. Andá a llevarle al almacenero 200 pesos, no me acuerdo. Entonces él te hacía la cuenta y te devolvía la libreta que vos llevabas durante todo el mes. Pero lo que sí recuerdo como cambio, digamos así, cultural, el intercambio que había en el barrio de cosas. Es decir, andá a decirle a doña María que te dé un par de huevos, media taza de harina que no tengo para hacer, qué sé yo, tal cosa. Y era una cosa fantástica, era parte de la vida, porque no era que el poderoso te subsidiaba, ni que te hacía sentir poderoso, era porque a lo mejor tenía más gallina que nosotros, o que ese día la gallina había puesto más huevos, no lo sé. Pero era notable eso cuando uno era pibe. Y después otra cosa que siempre me acuerdo, ¿sabes qué? La búsqueda de hacer la chirola. Yo digo esto de chirola porque un día una nietita mía venía, no me acuerdo, 4 o 5 años tendría, al lado mío en el auto, y yo paro en Suipacha y Santa Fe, y bueno, ahí está el Agudo Ávila, digo, ¿para qué le vamos a dar una chirola a este muchacho? Dice, es que era, mirá, ¿qué le va a dar, abuelo? Una chirola. No entiendo, una moneda, ¿qué término antiguo? La búsqueda del centavito, de ese centavito que era ir a ayudarle al almacenero de la esquina a hacer los paquetes, hacer los mandados, decir, bueno, llevarle a doña Julia que pidió esto, alcanzáselo, y cuando terminaba el día te daba unos cuantos caramelos, una monedita, y sé cuánto, y así con otros vendedores ambulantes que había, ¿no? No lo marcábamos como una necesidad, pero sabíamos que algo teníamos que hacer para conseguirlo, ¿no? Te marca mucho eso, te marca mucho. No había otra posibilidad. Así que yo te diría, éramos humildes, pero no pobres. Pobreza no pasé, hambre no pasé nunca, pero ahí nomás. Sí. Y en el poli me decían todos varones.
En el Poli todos varones, que ahí... Poli industrial. Era industrial, digamos, el Politécnico es para que la gente actual sepa de qué hablamos. Sí, pero industrial, como yo lo recuerdo, es industrial. Y ahí éramos 5 que terminamos, y este número es interesante, que nos gustaba la química biológica. Eso no se daba, química biológica. En ese industrial se daba todo química industrial. Todo lo que sea fábrica, manipuleos, etc. Entonces dijimos, bueno, ¿qué seguimos? Y podíamos hacer química biológica en La Plata, en Santa Fe, y había algo incipiente que era en Bariloche, que después fue el Balseiro. Ninguna posibilidad. Y te estudiaba otra ciudad, ¿quién te mantenía? No era posible. Y en ese año se crea en la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, como se llamaba en ese entonces. Indeficient, decía que estaba sí, bonito. Se crean unas especialidades, entre ellas, en el año 57, bioquímica. Hasta allí, vos tenías que seguir farmacia, 4 años, después que te daban el título de farmacéutico, seguía 2 años más para bioquímica. Y te daban farmacia y bioquímica. El título en realidad de farmacéutico, si vos seguías, era farmacia y bioquímica. Tal es así que todavía en el frente de Ovidio Lago y Salta podés ver una farmacia que tuvo mucho que ver con el desarrollo de Pichincha, porque atendía curaciones contra sífilis, en aquellos años, en los comienzos del siglo pasado, dice farmacia análisis, en material, ¿no? Sí. Y la otra está en la calle Brown y Boulevard Oroño, O'Donnell creo que se llamaba la farmacia, que dice farmacia análisis. Sí. Es decir, los análisis se hacían en la farmacia. Y nosotros entramos ahí en el año 57 con lo que se llamó un plan nuevo. Me enteré, a raíz de que en estos días cumplí 50 años de profesión, es que soy el más viejo activo de esa generación, que es la primera promoción. Así que nosotros entramos en una carrera nueva, que era bioquímica. No teníamos que hacer farmacia, yo de farmacia no sé nada. Pero hiciste 4 años de 6, pero nos agarró una huelga terrible en el 62, 63. Sí, la huelga larga. Uy, duró 1 año y medio, pero lo agarró en la final, perdimos 2 años. Una huelga bárbara, fue una huelga durísima. Empezó por bioquímica y terminó transmitiéndose a todas las universidades, y te acordás que fue una... Sí, lo sé, la sufrí. Un año bravísimo fue. Así que, bueno, salí bioquímico con la suerte de que cuando hicimos el ciclo básico, entre Ingeniería de Santa Fe y Ciencia Matemática, que era un poco el apéndice del Poli. Los profesores de la ingeniería eran profesores toma las matemáticas, la física, y las químicas la toma Santa Fe, y venían profesores de todas materias que ya habíamos hecho. Los cinco, esto que yo te digo, uno solo se fue en tercer año a Estados Unidos, después le perdí la huella, quedamos 4 de esa época. Al año éramos jefe de trabajo práctico. Si el profesor que habíamos tenido en matemática en el Poli, durante 3 años, era el mismo... ¿Y había mucha gente estudiando? Poco. Nosotros éramos poquísimos, era como 14, 15. Si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que preciso latir por esos dedos. No
quiero que me toque, se ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segunda parte de la historia de Oscar Héctor Fay. Ya lo vio usted. Estamos ante un personaje de la ciudad, de la región. Como él dice, un rosarino. Él no dice antonomasia. Un rosarino típico por antonomasia. Un rosarino completo, si usted quiere. Con él vamos a tratar de armar esto que es imposible de resolver, que es el perfil de la región Rosario a través de sus personajes. Oscar Fay, segunda parte, señor director, ahora. ¿Había examen de ingreso? No, pero hubo rápidamente lo que se llamó premédico o preingreso, que tenías que hacer una especie de equilibrio o de compensación de algunas materias que ciertas escuelas no la daban. Entre ellas, y esto parece paradójico, esa escuela, junto con el Superior de Comercio, son de la Universidad Nacional, en aquel entonces del Litoral se llamaba. Sí, hasta el 66. Son de la Universidad de Rosario. Universidad del Litoral. Y nosotros tuvimos, estos 5 que vinimos, tuvimos que rendir equivalencia, siendo que aquella escuela que era de la universidad nos pedían equivalencia porque no habíamos dado biología. Y me acuerdo, nos tomaron un examen de biología que era, no fue fácil, pero rendimos y entramos. Pero tuvimos que rendir equivalencia. Eso es 50. ¿Cómo era? Son en los años en que se inaugura el monumento, 57. Y sí. Es uno de los primeros trueques, trastroque, uno de los primeros trastocada la ciudad de Rosario. ¿En qué sentido? El monumento le cambia un eje. No era todavía un sitio de... no era un ágora, pero del 57 está el monumento. Entonces yo no sé cómo era la ciudad. A mí me agarró en la colimba. El 57. Sí, porque ya te digo, nosotros ingresamos, yo me fui tempranamente, hice las condiciones de tiro y me fui de un año antes porque nadie te daba trabajo. Claro. El que te daba trabajo te tenía que pagar la mitad del sueldo. Hasta y yo tenía porque si te llevaba a la colimba te tenía que pagar el sueldo, nadie te daba trabajo. Y decía, vos ibas a los 19 años, 20 años, decís, ¿hiciste la colimba? Sí, bueno, mostrame la libreta, cumplido, te podían emplear o no. Pero si no lo cumplía, decía, no, mirá, volvé después. Entonces yo tenía que trabajar, no había alternativa, no tenía posibilidad de que me pagara mi viejo la carrera. Entonces, digo, me saco de encima esto y lo hice a los 19 años. Pero te digo una cosa, Raúl, me agarró, yo tuve 14 meses desastrosos, porque me agarró, yo lo hice en el 4º Batallón de Zapadores Pontonero en Santa Fe, que era de la 3ª División de Ejército, Córdoba, pero el dique San Roque no estaba lleno.
Entonces, zapadores pontoneros tienen que tener agua al lado. Sí, sí, entonces, lo mandaron a Cuatro Bocas, ahí donde desemboca el Salado, que estaba el 12, el 11 y el... Pontoneros Grandes Ríos. Pontonero de Grandes Ríos, sí, un desastre. Cada pontón pesa 300 y pico de kilos, hay que llevarlo entre 4, que es una lata de aceite grande. Finalmente. Dios me libre. Bueno, pero ¿sabés qué pasó? Y vos te debes acordar, hubo... Primero, en las elecciones de constituyentes. Sí, del 57. ¿no? Después hubo las elecciones de presidente. Frondizi. Pero además fueron las primeras tomas grandes, donde los ferroviarios tomaban las estaciones de cosas, teléfono, me acuerdo, y nosotros a la calle. Así que ahí sí fue durísimo. Me acuerdo, en las elecciones nos mandaron, a la compañía mía nos tocó el departamento Mariano Moreno, que tiene su capital en la ciudad de Quimilí, en Santiago del Estero. ¿Te imaginas lo que fue ir en febrero a Santiago del Estero? Nosotros era de una vida urbana como la que vivió cualquiera de nosotros acá. ¡Qué bárbaro! Yo son las cucarachas más grandes que vi en mi vida. La primera noche cuando dormíamos en el suelo, porque sacaron a todos los presos, vivíamos en una comisaría. Nos mandaron a la casa a todos los presos y nos dieron una pieza a nosotros para estar ahí, que éramos 6 colimbas. Y no había luz, era con vela. Y bueno, comimos, ¿no? Tiramos el paño de carpa, nos tiramos a dormir y todos sentíamos cosquilleo. Prendimos la luz, había 5 millones de cucarachas dentro de la así. Dios, parecía anecdótico. Bueno, estaban que... Bueno, ahí tenés, todo eso también provoca cambios. Yo supongo que, como viniste, te plantaste en Rosario, no sé, porque para atrás eso ya no era San Martín y Viedma. Lo que se te venía. No, lo que pasó ahí, fuimos privilegiados. Yo creo que esa generación fue maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando vino el ciclo clínico, no estaba la materia armada. Si vos me preguntás qué era bioquímica, era una pieza. Dos secretarias, no existía, era una bioquímica, odontología y enfermería fueron escuelas. Después se transformaron en facultad. Y pocos alumnos, así que nosotros fuimos muy privilegiados, éramos como los... ¿Por qué? Porque ahí empieza la estadística, empieza la matemática, la física cuántica, a tomar protagonismo dentro de la medicina. No te olvides que en el 1950 Watson y Crick hacen un vuelco fundamental en toda la ciencia médica cuando descubren el ADN. Descubren la molécula, descubren cómo... En realidad descubrían cómo se sintetizan las proteínas, pero cuando se empezó a mirar desde ahí la medicina, es como que se zambulló dentro de la parte molecular y no paró más hasta los días que siguen y seguirá por muchos años más. O sea, la medicina tuvo otra visión. Y nosotros, que veníamos del Poli, habíamos dado los primeros pasos en estadística, habíamos dado mucha física, mucha matemática, entonces los mismos profesores nos llamaban a nosotros porque empezaron a aparecer las publicaciones que traían ecuaciones, fórmulas. Y bueno, en ese momento, yo digo maravilloso porque las materias básicas de medicina, del ciclo clínico de bioquímica, la hicimos junto con los médicos. Así que fuimos a la sala y anatomía, fisiología, la propia química biológica, etcétera, etcétera, la hicimos junto con la carrera de médico. Así que yo te diría que ahí viene mi pasión por el centenario, porque bioquímica no tenía aula. Las aulas eran las aulas de cada sala. Cada sala tenía una especie de anfiteatro, sí. E incluso hasta se hacían cirugías en el centro, porque eran todas ovales, que era el final de la sala. El Hospital Centenario es una réplica exacta en el subsuelo de lo que sale arriba, o sea, se replican todas las salas y tiene comunicaciones, incluso cruza la calle, por debajo de la calle, y va a lo que es hoy el Agudo Ávila. ¿Por qué? Porque la concepción arquitectónica de esa época era las enfermedades del cuerpo y la enfermedad del alma. Entonces el hospital fue concebido como un hospital quirúrgico, básicamente de cirugía. Ahora, si no había que operarte y vos estabas medio chiflado, te mandaban al otro lado. Pero el mate cocido, la comida y todo, nosotros pasábamos por abajo de la calle. Así que el amor algo así como, me gustó mucho la palabra pertenencia. Nosotros éramos como era parte del edificio y éramos los primeros que empezamos a mostrar reacciones químicas. Porque antes en laboratorio... El viejo mago ese que te cambió los colores. Se hacían 20 cosas, se hacían 4 o 5 análisis de materia fecal, 4 o 5 de orina y después media docena de cosas en sangre. 30 análisis es lo que hacía todo el mundo. Había 5 laboratorios en Rosario. Y ahí quizá me llevaste a pensar en contestar esta pregunta. Yo cuando
me recibí y volviendo a, lo digo porque me acordé de estos frentes de las farmacias que decían análisis, yo me daba cuenta o empecé a sentir que nosotros no teníamos un protagonismo en lo que sería el eje del sistema de salud, llamémosle ciencias médicas. No era un hecho como con el tiempo lo fue, de decir, mirá, necesito, para decir que tenés, necesito unos análisis, necesito una radiografía. Había mucha clínica médica, no digo empírica, pero sí. Eso sí. El viejo examen de 40 minutos que más o menos sacaba que era lo que tenía. Era un Gonzalito, un Juan Thompson, cualquiera de ellos. Era la computadora de ahora. Te decía yo, hace 30 años en la cama 2 había una viejita que tenía lo mismo que esto y le fue así, y bueno, sabía cómo y después la capacidad de razonar y de coordinar cosas y ordenarlas. Pero me di cuenta que había un espacio, Raúl, había un espacio que era el decir, mire, además de hacer esto, se puede hacer esto, y esto le va a aportar un dato más, y esto. Entonces me pasé la vida en eso. Y tuve un tipo que me marcó, Jorge Camoirano, que después, si hay tiempo, te cuento una anécdota maravillosa que la escribe el Negro Yelpi, y yo la descubrí ahí. Jorge Camoirano, y yo iba y jorobaba, debía ser un medio hinchazón, que venía y dice, mirá, esto lo puedo hacer así, va a tener más información. Dice, usted haga todo esto, cuéntemelo, lo discutimos, pero le voy a decir una cosa, comuníquelo. Yo entendía poco, era un socialista libertario, así comuníquelo. Porque si usted no lo transforma en un bien social, se va a terminar haciéndolo a los amigos suyos y abuelita. Usted enséñelo, entonces estará el que lo aprende y el que no lo aprende. Y en el medio estará usted, que siempre seguirá, pero sabe lo que va a aprender. De un montón de errores que a lo mejor usted no se anima a cometerlo. Yo tenía 25, 30 años. Y me lo decía tantas veces que me lo grabó en la cabeza. Anímese a equivocarse. Y anímese a equivocarse con los que saben menos. Porque es muy difícil, es fácil equivocarse con el que está arriba, porque es chiquitito, no sabe nada. Pero es muy bueno equivocarse con el que lo ve por primera vez. Y eso fue una marca maravillosa de Camoirano, que me formé con él, ¿no? Me llevó por una serie de caminos maravillosos que marcó mucho mi vida. La sigue marcando, porque esto de decir... ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Me estaba diciendo lo de Jorge Sábato. Si por alguna oportunidad, yo no tuve oportunidad de hacerla, y no digo, y por elección, Jorge, no quiero que se entienda que porque lo hice por necesidad, no quiero victimizarme. Yo tenía que trabajar para vivir. Entonces, la investigación básica era una cosa muy altruista, en aquellos años no era lo que es ahora, y bueno... No se pagaba el investigador. No, y además para vivir tenía que laburar, no había ninguna alternativa. En ese entonces, cuando uno lo lee a Jorge Sábato dice, para crecer los países deben fortalecer la investigación básica. Pero siempre, ¿por qué? Porque siempre hay un pedazo que se transforma en investigación productiva. ¿Y qué es investigación productiva? Llevarlo a nivel social para que mejore la calidad de vida. De ahí nace. Y nace el Triángulo de Sábato, el famoso Triángulo de Sábato. Y tenía razón Camoirano, 20 o 30 años antes, que me decía, ¿qué decía? Socialícelo. Decía, transfórmelo en un bien social, porque si es bueno, se va a usar, si no es bueno, no van a tirar. La gente lo va a... Y vos te das cuenta que la salud siguió por ese camino. Sí. Vinieron las vacunas, vinieron los antivirus. Si lo quiero simplificar, la información es comunicación y es crecimiento. Si no informás, si no comunicás, no crecés. Pero fíjate vos, pasaron 50 años, dije hace un rato. Pasaron 50 años y yo te diría lo siguiente. Con Internet, y más allá de que cualquiera de los aparatos que utilicemos pueda ser de altísima ayuda, no se entienda que estoy diciendo que estoy en contra, no deja de ser un instrumento, porque la interconexión de la información la va a seguir haciendo la mente. Entonces a veces me asusta, yo mismo cuando veo en casa que vienen mi nieta, están todos diciendo, paren, saquen los aparatitos, vamos a conversar qué hicieron esta semana, porque si no ni te miran en la cara. Claro, bueno. Ya comenzó a funcionar la nueva línea de transporte urbano Ronda Ciudad Universitaria Rosario Sur, conectando de forma directa a los barrios Las Delicias, Dorrego, Tiro Suizo, Las Heras, Nuestra Señora de la Guardia, Domingo Mateu, Tablada y barrio de Hospitales con la Siberia, y a vecinos de República de la Sexta con la Zona Sur.
Con unidades 100% adaptadas para usuarios con movilidad reducida y servicio de transbordo, circula los días hábiles y es uno de los 4 nuevos servicios que se están incorporando en el transporte urbano de pasajeros, junto con las líneas 115 Bandera Aeropuerto, la línea diferencial Rosario Sur y la extensión en la línea 153 Negra. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Tercer, último bloque de Oscar Fay, Oscar Héctor Fay. Habrá estado viendo usted, se trata de un personaje que en realidad nos excede. En algún momento habría que hacer obras completas de Oscar Fay y estaríamos quedándonos sin las anécdotas totales. Es un verdadero personaje. A mí me pone muy contento que haya venido a charlar con nosotros. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Tercer, último tramo de la historia de Oscar Fay. Señor director, ahora. Te está olvidando del barrio. De Pellegrini y el industrial. Y me fui a... La Colimba. Y después, ¿dónde laburaste? ¿Dónde laburaste? Las horas prácticas... No, el laburo con el que juntabas la chirola. En la calle. ¿Eh? En la calle. Empecé cobrando aviso. El diario La Capital, vos te tenés que acordar, salía como sale el Herald Tribune, con los avisos clasificados adelante. Sí. No tenía noticias. No, después del Centenario lo cambiaron. Entonces Alberto Melero, que lo recuerdo porque fue un amigazo que vivía en la esquina de mi casa, y yo no conseguía laburo. ¿Qué más conseguí laburo? De estudiante, joven, y no sabía qué es lo que sabe hacer usted. Bueno, vamos a Rosario Puerto Belgrano, vamos a entrar al laboratorio, 8 horas ahí adentro. ¿Cuándo? Que no podía, necesitamos una cosa fácil. Y me dice, mira, te voy a presentar a alguna persona en la capital, vamos a ver qué consigo. Y consiguió que yo era cobrador al principio. Y que vaya, me acuerdo bien, 20 pesos el centímetro. 20 pesos el centímetro, que yo vendo silla vieja, arreglo zapatos, eran todos avisos así. Y me dio una zona que empezaba en el Cruce al Verde y terminaba, si querés, en Paganini. Y la pateaba, y me daban lo que tenían que cobrar, y trabajé como 9 o 10 meses, no me acuerdo, el primer año. Y me fue bien porque pude rendir las materias libres, y un día me dice Alberto y Pedro D'Angelo, que era, estaba en contabilidad, en contaduría. Me dice, ¿no querés vender aviso? Sí, para esa página. Bueno, son los mismos que le fui a cobrar, le digo, así que no. Me dicen, levanta aviso, y me daban el 10% de esos 20 pesos por centímetro. Yo decía, cada centímetro, ojo, había aviso de 10 centímetros. Sí. Y bueno, y empecé a vender y lo llevaba al diario y me daban la comisión. El primer año lo hice así, y un día estoy yo tomando un café en el bar que está enfrente a la iglesia, porque tenía Avenida Alberdi, y bueno, eran toda zapatería, verdulería, tiendita, era el barrio, no había grandes monopolios. En ese entonces el diario vivía de la publicidad local, no cuando los grandes le mandaban una página, eso no existía. Y un señor estaba tomando café en una mesa de al lado, hablando con otro señor, y le dice, lo retaba, ¿por qué no había vendido los avisos de un telón que bajaba en el intervalo de los cines, que tenía carteles pegados, zapatería La Buena Medida, tiendita, qué sé yo, que bajaba en el intervalo? Ese señor, después con los años, me acuerdo muy bien, se llamaba Antonio Carlos Carreto. Era uno de los dueños de la Sociedad Exhibidora Rosarina, la SER, que tenía 50 y pico de cines en Rosario. Le había dado para vender los carteles ese, y estaba enojado porque no se lo vendía. Entonces yo estaba escuchando ahí. Y yo me conocía ya, el barrio lo conocía todo. Don José, que me hacía ahí 3 veces para pagarme, después fulano, mengano, conocía bastante el barrio. Bueno, lo escuché al tipo, que yo no recuerdo los detalles de la cosa, y me parece que quedó solo el hombre que estaba ahí. Y el tipo no conocía, era de Buenos Aires. Antonio Carlos Carreto era
fue uno de los socios de Yankelevich, de Radio Belgrano. Y entonces el tipo tenía radio serialista, era uno de los accionistas, se llamaba LT3, porque pasaba el precio del grano y toda la tarde. Y bueno, se queda este hombre y le digo, no, dice, yo vengo una vez al mes. No, pero es difícil vender acá viniendo una vez al mes. Hay que ir bastante, sentarse con el zaparero, esperar que se saque la tachuela de la boca, después decirle a don Giuseppe que por qué no pone una visita. Tenés que elaborarlo. ¿No me ayudás? Sí. Mira, tengo 3 cines, eran 3 cines. Bueno, te cuento, te la hago corta. Cuando yo cobré, te pagaban con la primer cuota. Te pagaban con la primer cuota. Mi papá era empleado de comercio en el Bazar Saumel, Rioja y San Martín, y cobraba 215 pesos por mes, me acuerdo, porque era el límite que teníamos. Y vos sabés que me fui a cobrar, y fui a cobrar donde estaba la vieja LT3. Me pagaron 800 y pico de pesos. Yo lo traje en el bolsillo, lo puse arriba de la mesa, y vos sabés que mi viejo me dice, ¿dónde sacaste esa plata? Claro. ¿Dónde sacaste? Laburando, me dice. Yo laburo, escúchame, laburo 30 días, tengo 2, trabajaba en el hipódromo los sábados y domingos, laburando todo. Hiciste, no habrás robado, me dice mi hijo, no me olvido más. Yo robar no, lo hice laburando así. Fíjate lo que eran 3 sueldos. Así, y llegué a tener con ese y otra gente más, alguno que vos lo conociste, llegué a tener todos los cines. Trabajábamos para hacer. ¿Sabés quién? Con Rodolfo Petrich. Sí. Rodolfo, ahí nos hicimos amigos nosotros porque Rodolfo conocía la calle y era un cosa. Y bueno, y ahí me vinculé con la gente de la publicidad. Así que trabajé hasta 4 años y pico. Ahora, está bien, eso es un costado. Todo lo que te escucho es relación de la ciudad con personas, no con edificios, no con nada de eso. ¿Y dónde aparece esta otra cosa que es un lover de tu vida inmenso, que es la investigación, Claro, el encuadre genético? Porque todo esto es, y lo que me vas a contar también, para vos la ciudad no existe, existen personas y problemas, me parece. Sí, lo que pasó fue lo siguiente. A mí me parece que yo tuve una gran impregnación con lo social. No te olvides lo que te dije de Camoirano. Sí. No te olvides lo que te dije de Camoirano, que también me solía decir, mira, no crea nada. Nosotros sabemos algunas cosas, pero sabe lo que no sabemos. Te voy a contar una cosa interesante. Cuando estaba el auge de la sífilis en la ciudad de Rosario, en los finales de la década del 20, era terrible. Entonces había una dependencia municipal que se llamaba Sífilocomio, que era una oficina donde las chicas que eran trabajadoras sexuales en Pichincha iban una vez al mes a que le dieran un certificado que llamaba carné verde, que con eso era que ellos podían estar en el bar, en las casas que había ahí en Pichincha. No había un consejo deliberante, en realidad lo que había eran políticos, porque el jefe de policía era político, sí. Y el intendente, la figura del intendente era una especie de administrador. Sí, era nominado también. Lo citan a José María Fernández, que él con Schumann y demás, y otros dermatólogos, tenían a cargo esta revisación. La revisación era una revisación de los genitales externos femeninos, que era una ocular, no había química ahí. Lo citan a José María Fernández, lo cuenta el Negro Yelpe en Prostitución y Rufianismo. Le dice, mire, lo hemos citado, y esto es interesantísimo, ¿por qué? Las casas de comida, las casas de carruaje, las casas de venta de ropa se están quejando porque viene menos gente a Rosario. ¿Y por qué viene menos gente a Rosario? Porque se ha corrido la bolilla de que acá hay mucha sífilis. Entonces, doctor, como usted maneja el sífilocomio, saca el turismo. Queremos que usted nos explique qué pasa. Y José María Fernández dice, mire, nosotros estamos mirando una cosa, pero tengo un químico que está trabajando conmigo, dice, en el hospital, que está haciendo no sé qué cosa con animales, parece que es una cabra, una cosa así, que está haciendo otra lesión, que me dijo, vea, doctor, por cada chancro sifilítico que usted ve, hay 3 lesiones, 3 enfermos. Por cada uno hay 3. Pero el bicho ya se metió adentro, no lo va a encontrar más ahí, porque eso se cicatriza y el bicho, la espiroqueta está adentro. Ese era Camoirano. Cuando yo empecé a atar cabos, digo, químico que hacía esta cosa, qué sé yo,
era Jorge Camoirano el que tenía el laboratorio, que como eran enfermedades venéreas, entre comillas, estaban en un laboratorito que estaba en lo que hoy es el Agudo Ávila. Y los gritos de la curación que se hacía con permanganato, de los que estaban infectados, llegaban a 3 cuadras, me contaba el viejo. A 3 cuadras, porque era un tirabuzón con filo, que lo que te hacía te sacaba todo el epitelio de afuera y después te lo tiraba para afuera. Ya sea en el conducto cístico o en el pene, en lo que fuere. Y yo creo que eso, y su relato, y las veces que me llevó a estudiar con otra gente y demás, me dieron una impronta de ocuparse mucho de que también había un proceso molecular en las enfermedades. Y esto me fue llevando sin querer a satisfacer mucho esa inquietud de decir, mire, no crea nada, lo que hacemos es relativo, si usted sigue estudiando se va a dar cuenta que uno sabe más que usted. Y en algún momento te encontraste que las ideas no tenían los elementos como para poder desarrollar las ideas sobre ese tema. Sí. O sea, que la idea iba más adelante que los medios. Sobre todo que el instrumental. Mirá, yo me acuerdo, esa es la palabra que no me salía. las primeras cosas, cuando encontramos que la clínica nos estaba diciendo que acá había hepatitis B y el mundo ya la estaba haciendo, o que cómo se estudiaba la hepatitis A, no teníamos instrumental. Necesitamos en la facultad un microscopio electrónico, necesitamos una ultracentrífuga. Estoy hablando de cifras que en aquel entonces eran 300, 400 mil dólares. La Argentina no la tenía. Y bueno, ¿yo qué hacía? Juntaba la materia fecal, me tomaba el avión, me iba a trabajar un mes a un lado, a otro, en lo que estaban haciendo, y acá rescato el segundo punto de anclaje. El primero, yo diría que una explicación simple, sin revocarla mucha, toda esa gente que yo te cuento tenía mucho contacto con la clínica, con el paciente y con las demandas que había del otro lado. La segunda cosa es decir, había que pedir ayuda. Había que escribir a ti, pues si me puedo ir a trabajar unos días, tengo 300 sueros, y 300 sueros de Rosario, de la Argentina, o de tal lado, y véngase. Por ahí tuve la suerte de pegarla con un marcador que yo había aislado acá y nadie lo había hecho, y a través de esos contactos encuentro un tipo en New Haven, a través de un contacto con Los Ángeles, que fue la primera unidad de hígado de Estados Unidos, porque era una enfermedad de hígado causada por el virus B. Había uno que había visto lo mismo que yo. Dice, mira, acá estuvo la semana pasada, la llama por teléfono y yo encontré lo mismo. Bueno, acá tengo un muchacho que tiene una botella, dice, de suero de un paciente igual. Me fui para allá. Y descubrimos una partícula del virus B y eso fue una catapulta impresionante porque me mandan a trabajar con un tipo en el hospital en Filadelfia, que después fue premio Nobel. El tipo Varus Bramber, porque él descubrió que todo esto que estábamos haciendo era parte de un virus. Es como si un virus lo desmenuzara y uno encontró una cosa, otro encontró otra, y él encontró un día que dijo, mira, acá está, este tiene todo lo que ustedes dicen. Le dieron el premio Nobel. Y ese tipo me quiso mucho, me enseñó mucho, y un día, cuando sale la vacuna, también yo estaba vinculado con el grupo de vacuna, que era un grupo chileno que estaba en Stanford. Claro, yo llevaba material de acá y si un tipo que está haciendo en vacuna le trae material del sur del mundo y qué sé yo, me recibían. Cuando Varus Bramber descubre esto, descubre la vacuna a los 4 o 5 años y divide al país, al mundo en 5 áreas. Y un día me llaman por teléfono, acá en Rosario, y dice, mire, usted que conoce bien, dice, pues ya había llevado suero de Perú, de Uruguay, dice, tenía amigos que me mandaban. Que conoce bien, dice, no, voy a trabajar, vamos a trabajar un protocolo de vacuna contra la hepatitis B, si no se quiere hacer cargo de una parte de América, no, me dijo de América Latina. Sí, yo digo, no, le estoy hablando del sur del Río Grande hasta Tierra del Fuego. Al sur del Río Grande, ya, para ellos. Ocupate ahí termina, sí. Termina en Texas la historia. Sí, agarré este laburo que me llevó, bueno, tuve 23 años en la OMS. Así que de ahí fuimos a SIDA, que vos te acordás bien, sí. Trajimos un montón de cosas que se hicieron acá junto con lo que se hacía en el mundo entero. Cultivamos virus de SIDA con Guillermo Muchiniga en la Argentina. Guillermo Muchiniga, virólogo que lo recuerdo que murió muy joven, nos fuimos a ver a Luc Montagnier, que había descubierto con Barré Sinusí, nos fuimos al Pasteur, nos regaló la célula infectada, la trajimos y la cultivamos en la academia y en Rosario. Los primeros en la región. Eso, ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué año era eso? Y eso fue 82, 83. Sí.
Yo recuerdo todo eso. Sí, sí, vos trabajaste. ¿Te acordás con el primer congreso que hicimos en la calle del Cine Imperial? Sí, sí. Primer congreso argentino de SIDA. Y ahí te digo que te cierro esta segunda pregunta tuya. Me parece que este segundo anclaje grande tuvo que ver con una cosa que con los años la reconoce. Lástima que no tengo a todos para decírselo testimonialmente. Nunca que yo me acuerde, Raúl, alguien me cerró la puerta. Es posible que me hayan cerrado la puerta, pero quizás yo tuve la astucia o la percepción de que tenía que cambiar de puerta y golpear en otro lado o cambiar de carril porque no me daba bola. Pero en realidad, te digo, todo el mundo que yo fui a pedirle un viaje, necesito tesoero, hagamos tal cosa, tal otra, yo te diría que soy producto de toda esa generosidad a la cual uno con los años tiene que ser honesto y decir, mira, si alguna cosa de las que uno hizo tienen valor, dale también valor a todo aquello que me permitieron que la hiciera, porque no la hice yo solo. No hay nada que pueda hacer yo solo. Y la región Rosario, porque la región Rosario, vos no me decís que estás jubilado de una cosa. No, de la docencia, me fui de la docencia. De docencia cumplí 50 años porque como fui docente en segundo año, claro, tenía más antigüedad que título. Y lo tuve toda la vida, así que cuando cumplí la edad me... Bueno, pero hay ciertas cosas como, por ejemplo, la docencia en sí, no el sueldo por enseñar, no la has perdido, o sea, el relato es muy docente. Sí, quizá que ese tipo de hábito y de mirada uno no la pierde más porque termina siendo fundacional, o sea, ya lo tenés, como te pasa a vos como encarás una entrevista, como la hacés, lo haces automáticamente. Se me va a olvidar. Yo hace muchos años que saludo diciendo un beso en la frente. Sí. Había una discípula de Florencio Cardó llamada la doctora Lida Bianchi. Lida Bianchi laboraba con nosotros en programas de radio haciendo divulgación médica del Hospital del Niño. Y entonces fui un par de veces ahí al hospital. El Hospital del Niño es una cosa que te abruma. Y te abruma. Entonces ella estaba ahí y había unos pibitos ahí y me dice, salúdelo. Y me dice, dele un beso en la frente. Entonces dice, mire, dice, es de los abuelos eso, pero es cierto. Dice, con todas las enfermedades que son infectocontagiosos, que aparecen así, ni usted lo contagia, ni ellos lo contagian y son felices porque el afecto va igual por un beso en la frente que si fuera de otro tipo de caricia. Y de ahí me quedó, y cuando después vino todo el problema del HIV, yo siempre di un beso en la frente porque me parecía que de cualquier manera el afecto estaba. Y viene por ahí. Vos con todas estas enfermedades has tenido además una necesidad afectiva de cubrir, de tapar. Fue durísimo. Ahí te digo lo siguiente. Supongo que a los 12 nos han muerto amigos o conocidos, ¿no? Pensá que la generación nuestra le tocó cambiar un hecho cultural de altísimo altruismo, como era donación de sangre. Acordate que cuando éramos Colima estábamos esperando que alguien viniera a buscar sangre porque nos daban 2 días francos. Sí. Donar sangre era lo que es hoy un trasplante, que te regalen un órgano. Era una cosa, el altruismo más excepcional. Sí. Y después aparecen estos locos que me dicen, mire, puede ser un arma mortal. Esto es jugar a la ruleta rusa, porque le puede poner esto y esto. Y el tipo dice, como yo toda la vida hice esto. Y metimos con el negro Speroni, que valga también el recuerdo para un tipo excepcional con Julio Maistegui, nosotros metimos el laboratorio en los bancos de sangre. Nos tocó ir con este programa de Baruch Lambert, que fui a infinidad de laboratorios en América Latina y en otros países del mundo, a enseñarle a hacer las técnicas. Eran médicos o laboratoristas que hacían grupo sanguíneo y RH, se hacía en el banco de sangre. Yo tenía un vidrio de ventana cortado así, marcado con un diamante, y ponía los sueros de los dadores, y ponía A, B. Después vino el RH, no se hacía más nada. De ahí tuvimos que decirle, mire, puede hacer chaga, puede hacer toxo, puede hacer sífilis, y había que transformar, y había que era muy duro decirle, mire, usted no puede dar. ¿Por qué no puede dar? Si es mi papá. Claro. ¿Cómo no le da sangre a mi viejo? Claro. Pero Rosario, me decís, acogió todo eso, sí. te abrazó. Sí. A mí me parece que ahí, con toda la muchachada y todos los que trabajábamos, en parte en algunas cosas nos equivocamos. Nosotros fuimos las primer pacientes de SIDA, lo vimos en Sala 5 con Carlos Alvareza, que era un embarcado que murió por inmunodeficiencia, y que a uno se le ocurrió decir, esto no se le da, y fue el primer paciente de SIDA en Rosario.
A partir de ahí empezamos a nuclear y dijimos, bueno, mirá, vamos a estudiar en la facultad. Primer error, porque ahí si yo me hubiera acordado de Camoirano, cuando él estaba en vida, cuando te estoy hablando de esos años, me dijo, por lo que usted me cuenta, doctor, esto va a terminar siendo un problema social. ¿Y por qué lo dice usted? Porque, claro, venía emparentado de Estados Unidos con un segmento social que ya estaba totalmente identificado. No, esta enfermedad la tienen estos tipos, nada más, no existe. Sí. Entonces yo le conté cómo era el tema, cómo se transmitía y qué sé yo cuánto, y me dice, esto va a terminar siendo un problema social. ¿Y qué me quiere decir, doctor, con eso? Que no se va más. Empieza a pensar cómo va a convivir. Por más que se la cure y se la vacune en el futuro, haga de cuenta que tiene un hipertenso o un diabético. 30 años después, 20 años después fue exactamente igual. 20 vueltas de Camoirano, volvé. No, pero te marca. Sí, sí. Te marca porque te da un espectro que vos en la vorágine de cosas no te das cuenta. Analice lo que está haciendo, véalo, por qué le da, por qué no le da. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Mira, yo tengo un laboratorio con mis hijos, la empresa es nuestra. Yo ya estoy, a veces tengo un poco de temor de decir esta palabra, estoy en una mirada más holística de la profesión, mucho más preocupado por entusiasmar jóvenes para un cambio muy, muy profundo que va a ocurrir en la humanidad, seguramente por allá del 2030. Sí. Bueno, dicen que sobre esto, en el tiempo que estamos haciendo esta entrevista, están naciendo los que van a vivir 150 años por el desarrollo. Sí. Pero la pregunta va por otro lado. Cuando vos arrancaste, de casualidad había un teléfono en el barrio. Sí, de casualidad había. Y era una calle de tierra y te pregunté si había cloacas. Y ahora te estás manejando, me nombraste internet. Vos sos un pedazo de una cosa que no existe. Arrancamos con una filosofía de vida e instrumental del siglo XIX. A vos te tocó el final del instrumental del siglo XIX. Y estamos sentados acá con un cronómetro de este tamaño, con un aparatito así, y esto le das audio a tu teléfono y te hablas con el mono ese que fue premio Nobel directamente. ¿Cómo manejas en tu cabeza? No, yo creo que hay un proceso adaptativo que la mente lo hace. Hoy se sabe cómo se hace por repetición y por ahorro. Es decir, si nosotros tomamos la mente es una cosa, y la máquina, el hardware de nuestro es el cerebro, y el cerebro ejecuta órdenes. ¿Con qué criterio? Con dos criterios que nos han enseñado los neurólogos últimamente. Primero, es tremendamente ahorrista. No gasta energía. Va por default a lo que corresponde. Esperá, vamos a usar la menor cantidad de energía posible. Y segundo, contesta por repetición, por lo que tiene grabado, por la creación de hábitos. Hasta llegar a un punto donde vos decís, ¿por qué si yo le amago a un tipo que le voy a dar una piña, tiene un reflejo rápido que me saca la cabeza? Puede ser un reflejo. Normalmente cierro preguntando qué es lo que opinás sobre Rosario, cómo venderías Rosario. Pero a vos te voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con eso, sino con lo que ha sido tu vida. Te explico. Vos estás hablando del cerebro, que finalmente es una computadora decide no, con conexiones lábiles, porque va por el líquido, no es lo mismo que dos puntas metálicas. Pero ese cerebro, compañero Fay, evolucionó a lo loco, muchísimo, y no se sabe dónde va a terminar. Pero nuestro hígado, nuestro páncreas y nuestro corazón no. Nos implantaron este cerebro, porque el cerebro evoluciona y el hígado y el corazón no. Y nos siguen jodiendo los triglicéridos y el colesterol y la diabetes. Y el cerebro pide más. No. A ver, perdóname que te voy a decir que pienso. No es que no estés diciendo lo cierto, está diciendo una experiencia de vida. Yo te diría que cuál es mi pensamiento. Nosotros estamos aprendiendo más a conocerlo. El cerebro cambia muy poco, muy poco. Es bueno eso. Nosotros estamos aprendiendo. Me alivias la locura. Claro, ¿sabés por qué? Porque te voy a decir una de las cosas que me encanta decirlo, porque te digo, si es verdad o es mentira, yo no voy a estar para poner la cara. Porque faltan 20 a 30 años, o sea, conmigo no cuenten. Entonces podrán decir que es macanero lo que dijo hace tantos años, pero me arriesgo. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar básicamente dos lenguajes, el molecular, que es químico, y el de los campos electromagnéticos, microcampos electromagnéticos, que es cómo funciona el cerebro. O te manda una sustancia, la dopamina, que te hace, o te manda un impulso eléctrico. ¿Por qué no pensar que hay otra forma de comunicación? Una célula nerviosa emite
digamos así, conexiones con las que tiene al lado. Sí. La cantidad de conexiones que puede hacer cada célula está limitada a un número que son 100.000. Si vos contás la cantidad de células que hay en el cerebro y contás la probabilidad de que se entremezclen entre sí a partir de un estímulo, como vos decís, es lo que vos decís cambia el cerebro. No, va aprendiendo, el mecanismo es el mismo desde que nació, no hay más. Ese mecanismo, la probabilidad de que haga cambios es superior a la cantidad de átomos que componen el planeta. ¿Cuánto sabemos Andate. de eso? ¿Cuánto sabemos de eso nosotros? Andate porque sos peligroso. Gracias, Oscar. Buenísimo. Bueno, gracias. Me encantó estar acá, muchas gracias. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. Este programa, Historias de Gente Común, a lo que apuesta es a lo que, bueno, muchos siguen también. Tratar de encontrar en el otro la forma de encontrarnos a nosotros mismos. Síganos. En 7 días estamos otra vez acá con otra historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte.